Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver las integrales impropias, pero deciros que nada tiene que ver con las fracciones impropias que hemos visto en el vídeo anterior. Esto de las integrales impropias hace referencia a dos casos. El primer caso, que eso es lo que vamos a ver en este vídeo, bueno, pues nos vamos a encontrar integrales donde al menos uno de los límites de integración es igual a menos infinito o a infinito. En este caso ya vemos que tenemos esta integral definida, donde el límite de integración inferior ya vemos que es igual a menos infinito. Pero también puede ser el superior igual a infinito, es decir, que tenemos esta otra integral. Y también podemos tener un tercer caso donde el inferior sea a menos infinito y el superior sea a infinito. Bueno, pues a este tipo de integrales se les conoce como integrales impropias. Y como no sabemos cómo darle solución a este tipo de integrales, porque recordar que tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo y para ello necesitamos números finitos, y aquí tenemos infinitos, bueno, pues como digo, como no sabemos cómo darle solución a este tipo de integrales impropias, eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Y ya en el siguiente vídeo vamos a ver el segundo caso, donde tenemos integrales donde el integrando en algún punto tiene una discontinuidad infinita dentro de este intervalo cerrado. Y recordar que si tenemos una discontinuidad en algún punto que sea infinita dentro de este intervalo cerrado, nosotros no sabemos cómo darle solución a este tipo de integrales. Bueno, pues a estas integrales también se les conoce como integrales impropias. ¿Por qué no podemos obtener nosotros las integrales de estas integrales impropias? Bueno, pues recordar la definición de la integral definida. Ya sabemos que para obtener la integral definida, el resultado de una integral definida, ya sabemos que se tienen que cumplir dos condiciones, que los límites de integración tienen que ser números finitos, recordar el teorema fundamental de cálculo, y que la función tiene que ser continua sobre un intervalo cerrado, o en caso de ser discontinua, tiene que estar acotada sobre el intervalo cerrado. ¿A qué hace referencia esto de discontinuidad? Bueno, pues recordar que si tenemos esta gráfica de aquí tenemos una discontinuidad, y aquí tenemos otra función. Aquí tenemos este intervalo cerrado. Bueno, pues si nosotros queremos obtener el valor funcional en este punto, empleando esta función, bueno, pues como aquí tenemos una discontinuidad, no podemos obtener su valor funcional. En cambio, si empleamos esta otra función, ya vemos que podemos obtener su valor funcional en este punto de aquí. Bueno, pues ya vemos que como podemos obtener todos los valores funcionales dentro de este intervalo cerrado, podemos obtener la integral definida. Ahora bien, si alguna de estas dos condiciones no se cumple, como resultado vamos a obtener una integral impropia. Y tenemos dos tipos de integrales impropias. En este vídeo vamos a ver el primer tipo, donde tenemos integrales de funciones que están definidas y son continuas sobre intervalos no acotados, en otras palabras, que por lo menos uno de los límites de integración es menos infinito o infinito. Y ya en el siguiente vídeo vamos a ver el segundo caso, donde nos vamos a encontrar integrales sobre intervalos acotados de funciones que se vuelven no acotadas sobre un intervalo. Es decir, que el integrando tiene una discontinuidad infinita en algún número del intervalo de integración. Bueno, pues como digo, este segundo caso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, y en este vídeo vamos a ver el primer caso, donde ya vemos que al menos uno de los límites de integración es igual a infinito o menos infinito. Y acabamos de ver que realmente tenemos tres casos dentro de este caso de intervalos no acotados. Y ya lo vemos que si la función es continua sobre este intervalo semicerrado, ya vemos que aquí tenemos infinito. Entonces, para obtener esta integral, nos está diciendo que tenemos que obtener esta otra integral donde sí que tenemos límites de integración con números finitos. Y una vez que obtenemos esta integral, que ya sabemos que vamos a obtener simplemente una función, tenemos que obtener el límite de esta nueva función cuando b tiende a infinito. Es decir, básicamente lo que nos está diciendo, para entenderlo visualmente, es lo siguiente. Imaginad que tenemos esta gráfica y vamos a hablar de área. Tenemos aquí A y queremos saber cuál es el área que tenemos bajo la gráfica de esta función sobre el eje X, y para este intervalo semicerrado que ya vemos que va desde A hasta infinito. Bueno, pues como no sabemos cómo hacerlo, vamos a obtener el área bajo la gráfica de esta función, pero sobre este intervalo cerrado. Ya vemos que b se aproxima a infinito, pero realmente no es infinito. Bueno, pues como ya sabemos cómo obtener este área, una vez que obtenemos este área, ya sabemos que tenemos una función para obtener ese área. Bueno, pues luego lo que tenemos que hacer es obtener el límite de esta nueva función cuando b tiende a infinito. ¿Y qué vamos a obtener? El área que tenemos sobre este intervalo semicerrado. Lo mismo nos pasa con el segundo caso. Ya vemos que si tenemos una función sobre este intervalo semicerrado, entonces para obtener esta integral, simplemente nos está diciendo que tenemos que obtener esta integral donde sí que tenemos límites de integración que son números finitos, y una vez que obtenemos esta función, la nueva función, tenemos que obtener el límite de esa nueva función haciendo que a
tiende a menos infinito. Y con eso, bueno, pues vamos a obtener esta integral de aquí. Y para el tercer caso, donde ya vemos que tenemos esta integral, bueno, pues ya sabemos que esta integral es igual a la suma de estas dos integrales. Y ya vemos que la primera integral que tenemos aquí hace referencia a esta integral, que ya sabemos cómo obtener la integral, y esta segunda integral hace referencia a este límite de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que aquí se está empleando c y aquí simplemente una variable. Eso significa que este número es arbitrario y esto lo vais a terminar de entender ahora cuando hagamos unos ejercicios, pero como digo, este número es arbitrario. Y recordar lo de los límites infinitos, como ya sabemos que aquí vamos a obtener una función, imaginad que obtenemos esta función de aquí. Bueno, pues luego tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Ya sabemos que vamos a tener 1 entre b por un lado, menos 1 entre a por otro. Y como aquí tenemos este límite, cuando b se aproxima a infinito, bueno, pues ya sabemos que realmente tenemos dos límites. Tenemos este primer límite, cuando b tiende a infinito, y este segundo límite, cuando b tiende a infinito, 1 entre a. Para este primer límite no tenemos problemas porque aquí no tenemos b, y ya sabemos que este límite sí que va a existir. Tenemos que comprobar si este límite existe, porque aquí ya sabemos que tenemos infinito, y aquí tenemos la variable b. Bueno, pues en este caso en concreto, como tenemos 1 entre infinito, ya sabemos que cuando b tiende a infinito, esta fracción tiende a 0. Eso significa que este límite existe. Bueno, pues si los límites que tenemos aquí, en estos dos casos, existen, se dice que la integral converge. En cambio, si no existen, bueno, pues se dice que la integral diverge. Y para ello, bueno, pues nos tendremos que centrar en este límite de aquí, porque ya sabemos que este límite va a existir. Y para el tercer caso, bueno, pues para que esta integral converja, los dos límites que tenemos aquí tienen que existir. Si los dos límites existen, esta integral converge. Ahora, si alguno de estos dos límites no existe, esta integral converge. Bueno, pues para que esta integral converja, ambas integrales tienen que converger. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a realizar unos ejercicios. Tenemos que obtener la integral de este integrando. Ya vemos que como límites de integración aquí tenemos un 2 y aquí en el superior ya vemos que tenemos infinito. Como tenemos que emplear luego el teorema fundamental de cálculo, ya sabemos que no podemos obtener la solución. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que tenemos que sustituir a infinito por la variable b, que se aproxima a infinito, y obtener esta integral. Y una vez que obtengamos esta integral, como se trata de una nueva función, ya sabemos que tenemos que obtener el límite de esa nueva función cuando b tiende a infinito. Y a simple vista, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí tenemos en el denominador esta variable. Al obtener su integral, ya sabemos que esa variable va a quedar en el denominador. Y como luego tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo, vamos a tener 1 entre b, por así decirlo, pero ya sabemos que luego b la tenemos que sustituir por infinito porque tenemos que obtener su límite cuando b tiende a infinito. Bueno, pues a simple vista ya vemos que esto tiende a 0. Bueno, pues ya vamos a ver que realmente este límite existe también para este otro límite, y eso quiere decir que esta integral converge. Bueno, pues para verlo tenemos que obtener esta integral, aquí la tenemos, y ya sabemos que tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Bueno, pues empleando el teorema fundamental de cálculo llegamos a esto de aquí. Como se trata de un límite, ya sabemos que la constante la podemos retirar del límite y llegamos a este límite. Como tenemos una resta, ya sabemos que tenemos lo siguiente. Por un lado tenemos un medio por el límite cuando b tiende a infinito de 1 entre b al cuadrado, menos, y aquí tenemos menos un medio por el límite cuando b tiende a infinito de un cuarto. Bueno, pues ya sabemos que este límite existe, porque aquí no tenemos AB, es decir, que es igual a un cuarto. Y luego tenemos que comprobar si este otro límite existe. Bueno, pues como ya sabemos que tenemos aquí infinito, ya sabemos que esto tiende a 0. Bueno, pues aquí tenemos los resultados de los correspondientes límites. Ya sabemos que tenemos 0 menos un cuarto es igual a menos un cuarto, y todo ello queda multiplicado por menos 1. Recordad que lo tenemos aquí fuera. Bueno, pues ya vemos que el resultado es igual a un octavo. Como ya vemos que el límite existe, eso quiere decir que esta integral converge. Y converge a este número. Porque ya vemos que cuando b tiende a infinito, ya vemos que el resultado tiende a un octavo. Bueno, pues ese es el resultado de esta integral definida. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Nuevamente ya vemos que aquí tenemos este infinito. Eso quiere decir que tenemos que emplear este límite de aquí. Ahora bien, a simple vista ya vemos que aquí tenemos la variable, y cuando obtengamos su integral, esta variable va a quedar
en el numerador. Y como luego al obtener su límite la tenemos que sustituir por infinito, podemos ver a simple vista que este límite no va a existir. Bueno, pues para verlo ya sabemos que tenemos que obtener esta integral de aquí, aquí la tenemos, y tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Empleando el teorema fundamental de cálculo ya vemos que obtenemos esto de aquí. Y recordar que primero tenemos este límite, que tenemos b al cubo entre 3, cuando b tiende a infinito, menos, y luego tenemos el otro límite, cuando b tiende a infinito, de 1/3. Bueno, pues este límite ya sabemos que es igual a 1/3, pero en este límite, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos infinito entre 3. Bueno, pues ya sabemos que esto no existe, que es igual a infinito. Bueno, pues como este límite es igual a infinito, es decir, que no existe, eso quiere decir que esta integral diverge. Aquí lo tenemos. Es decir, que no podemos obtener el resultado de esta integral definida. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta vez esta integral de aquí y ya vemos que los dos límites de integración son menos infinito e infinito. Bueno, pues ya sabemos que esta parte de la izquierda es igual a lo que tenemos en la parte de la derecha. Y ya sabemos que esto realmente lo podemos sustituir por cualquier número arbitrario. Bueno, pues si hacemos que c sea igual a 1, bueno, pues ya vemos que obtenemos estas dos integrales. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en la parte de la derecha? Acabamos de ver esta integral, la tenemos en este ejercicio. ¿Y qué nos pasaba con esta integral? Bueno, pues ya hemos visto que diverge, que no podemos obtener su integral. Bueno, pues como esa integral diverge, esta de aquí, nos da igual que esta converja, porque como esta de aquí diverge, esta ya sabemos que diverge, porque para que esta converja, ambas integrales tienen que converger. Y ya acabamos de ver que esta realmente diverge como esta diverge. Eso quiere decir que esta integral diverge, que no podemos obtener su resultado. Vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí y nos está diciendo que la tenemos que interpretar geométricamente. Bueno, pues como el límite de integración superior es infinito, ya sabemos que esta integral es igual a este límite que tenemos aquí. Tenemos que obtener esta integral. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que tenemos u es igual a menos x, que la derivada de u es igual a menos la diferencial de x, y realizando la correspondiente sustitución, ya sabemos que tenemos e elevado a u por, y aquí tenemos menos du. Retirando el negativo de la integral, bueno, pues tenemos esta integral de aquí, que ya sabemos que es igual a menos e elevado a u. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Llegamos a esto. Ya sabemos que aquí tenemos e elevado a 1, que es igual a e. Y como tenemos aquí una suma, al cambiarla de orden, bueno, pues aquí tenemos el resultado. Ya sabemos que aquí tenemos dos límites. El primer límite ya vemos que es igual a e, porque no tenemos aquí a la variable b. Y tenemos que averiguar cuánto vale este límite. Y para ello, bueno, pues recordar la gráfica de esta función. Ya sabemos que la gráfica de esta función es esta que podéis ver aquí. Aquí tenemos la gráfica de esta función, como digo. Bueno, pues ya vemos que cuando nos estamos aproximando a infinito, ya vemos que el valor funcional tiende a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que este límite de aquí, cuando b tiende a infinito, ya vemos que es igual a 0. Bueno, pues el primer límite ya vemos que es igual a e, que el segundo límite es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que el resultado es igual a e. ¿Qué quiere decir esto? Que esta integral converge a e. Y para interpretarlo gráficamente, bueno, pues realizamos la gráfica de esta función. Y sustituyendo este infinito por b, que se aproxima a infinito, bueno, pues estamos obteniendo este área que tenemos aquí. Y ya lo podemos ver visualmente. Ya vemos que aquí tenemos un área bajo la gráfica de esta función sobre el eje x y para este intervalo cerrado. Y recordar que para ello hemos empleado esta función de aquí. Ahora bien, haciendo que b tienda a infinito, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Estamos obteniendo este área que tenemos aquí bajo la gráfica de la función sobre el eje x y para este intervalo semicerrado, que ya sabemos que va desde menos 1 hasta infinito. Bueno, pues acabamos de comprobar que este área de aquí es igual a e. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Nuevamente aquí ya vemos que tenemos menos infinito. Ahora bien, a simple vista podemos ver que realmente esta integral diverge. ¿Por qué? Bueno, pues ¿cuál es la integral de coseno de x? Ya sabemos que es seno de x. ¿Y cuál es la gráfica de esta función? Ya sabemos que esta gráfica oscila entre 1 y menos 1. Bueno, pues si nos aproximamos a menos infinito,
como siempre vamos a tener un número diferente, bueno, pues realmente no sabemos en qué valor funcional estamos, porque ya vemos que esto oscila entre 1 y -1. ¿Qué quiere decir esto? Que como no podemos obtener su límite, esta integral diverge. Ahora, para verlo, bueno, pues ya sabemos que esta integral que tenemos en la parte de la izquierda es igual a este límite, y aquí tenemos la integral. Empleando el teorema fundamental de cálculo, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta resta, o lo que es lo mismo, tenemos estos dos límites de aquí. Para el primero, bueno, pues ya sabemos que es igual a 0, porque aquí no tenemos a. Eso significa que tenemos que encontrar este segundo límite. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que este límite no existe, que no lo podemos obtener, porque ya sabemos que esta función oscila entre 1 y -1. Y si nos aproximamos a menos infinito, no tenemos un número real que lo represente. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que como este límite no existe, eso quiere decir que esta integral diverge. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí y ya vemos que los dos límites de integración son igual a infinito y a menos infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabemos que esta integral es igual a la suma de estas dos integrales. Ahora, como esta c la podemos escoger de forma arbitraria, vamos a hacer que sea igual a 0, porque aquí tenemos e elevado a la x. Bueno, pues cuando empleemos el teorema fundamental de cálculo, si hacemos que c sea igual a 0, aquí tenemos a 1. Bueno, pues haciendo que c sea igual a 0, tenemos estas dos integrales. Ya sabemos que tenemos que obtener este límite haciendo que menos infinito sea igual a b, y este otro límite haciendo que infinito sea igual a a. Bueno, pues vamos con la primera integral. Ya sabemos que la primera integral es igual a este límite de aquí. Tenemos que obtener la integral a simple vista. Ya vemos que en el numerador tenemos la derivada del denominador, y para que lo veáis, bueno, pues recordar que tenemos u es igual a e elevado a x más 1. Su derivada ya sabemos que es igual a e elevado a la x por la diferencial de x, que eso es lo que tenemos en el numerador. Bueno, pues realmente tenemos lo siguiente. Tenemos u elevado a menos 1 por el diferencial de u, que ya sabemos que es el logaritmo natural de u. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo y llegamos a estos dos límites. Para el primero no tenemos problema, porque ya sabemos que aquí no tenemos a. Y como e elevado a 0 es igual a 1, bueno, pues tenemos 1 más 1 es igual a 2, este logaritmo natural. Y para el segundo límite, bueno, pues nos tendremos que centrar en la gráfica de esta función. Recordar que la gráfica de esta función ahora es esta, otra, porque estamos con e elevado a la x. Bueno, pues ya vemos que cuando nos aproximamos a menos infinito, el valor funcional tiende a 0. Bueno, pues ya vemos que cuando a tiende a menos infinito, este valor es igual a 0. Aquí lo tenemos, bueno, pues tenemos el logaritmo natural de 1. Como el logaritmo natural de 1 es igual a 1, bueno, pues el resultado para la primera integral ya vemos que es el logaritmo natural de 2. Bueno, pues tenemos que comprobar si existe la integral número 2. Recordar que tenemos esta integral y ya sabemos que es igual a este límite de aquí. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos el resultado de esta integral y tenemos que emplear nuevamente el teorema fundamental de cálculo. Aquí lo tenemos, llegamos a estos dos límites de aquí. Para el segundo no tenemos problema, porque como aquí no tenemos b, bueno, pues ya hemos visto que el resultado era el logaritmo natural de 2. Y para este segundo límite, bueno, pues recordar la gráfica de esta función, la acabamos de ver. Tenemos esta gráfica, que ya sabemos que hace referencia a e elevado a la x. Bueno, pues ya vemos que cuando nos aproximamos a infinito, el valor funcional se aproxima a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que este valor tiende a infinito. Bueno, pues como este límite no lo podemos obtener, pero sí el de la primera integral, eso quiere decir que esta integral diverge. Porque como digo, la primera integral sí que converge, pero como la segunda diverge, bueno, pues ya sabemos que esta integral diverge y no podemos obtener el resultado. Para obtener el resultado, es decir, para que esta integral converja, ambas integrales tienen que converger. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos está diciendo que tenemos esta integral impropia y nos está diciendo que converge. Tenemos que comprobar el por qué converge. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Como tenemos estos límites de integración, tenemos menos infinito, infinito, ya sabemos que tenemos esta suma. Ahora nuevamente haciendo que c sea igual a 0, bueno, pues ya vemos que obtenemos estas dos integrales y tenemos que comprobar si estas dos integrales existen. Ya sabemos que para ello las tenemos que igualar al límite correspondiente. Bueno, pues para la primera integral ya sabemos que es igual a este primer límite de aquí. Tenemos que obtener esta integral. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 1 entre, y aquí tenemos a al cuadrado más x al cuadrado. En definitiva tenemos 1 entre a por la arcotangente de x
entre A, y como A es igual a 1, bueno, pues aquí tenemos el resultado. Ahora tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Bueno, pues empleando el teorema fundamental de cálculo, ya vemos que llegamos a estos dos límites. Para el primer límite no tenemos ningún problema porque como A no lo tenemos en esta función, bueno, pues ya sabemos que el resultado es igual a 0. Para el segundo límite, es decir, ¿cómo obtenemos este segundo límite? Bueno, pues nos tendremos que centrar en la gráfica de la función arcotangente. Recordar que tenemos esto de aquí. Aquí tenemos a pi medios y aquí tenemos a menos pi medios. Bueno, pues la gráfica más o menos es esta de aquí. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues cuando x tiende a menos infinito, ya vemos que el valor funcional tiende a menos pi medios. Y ya vemos que cuando x se aproxima a infinito, el valor funcional se aproxima a pi medios. Bueno, pues cuando a tiende a menos infinito, ya sabemos que esto tiende a menos pi medios. Aquí lo tenemos y recordad que aquí tenemos el número negativo. Bueno, pues menos por menos es más. Tenemos que hacer lo mismo con la segunda integral. Bueno, pues recordar que esta integral es igual a este límite de aquí. Y aquí tenemos el resultado de esta integral. Empleando el teorema fundamental de cálculo, obtenemos estos dos límites. Nuevamente, para este límite de aquí no tenemos ningún problema porque aquí no tenemos b. Bueno, pues nos tendremos que centrar en este primer límite de aquí, este de aquí. Y para ello, bueno, pues tendréis que comprobar la gráfica de la función arcotangente que la acabamos de ver. Ya sabemos que aquí tenemos pi medios y aquí tenemos menos pi medios. Y la gráfica, bueno, pues más o menos es esta de aquí. Ya vemos que cuando x se aproxima a infinito, bueno, pues que el valor funcional tiende a pi medios. Bueno, pues podemos sacar en claro que este límite de aquí es igual a pi medios. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya hemos visto que para la primera integral teníamos pi medios y que para la segunda integral teníamos pi medios. Bueno, pues podemos sacar en claro que el resultado de esta integral de aquí es igual a pi. Recordad que tenemos pi medio más pi medio. Bueno, pues ya vemos que es igual a pi. ¿Qué quiere decir esto? Que esta integral converge. Bueno, pues eso es lo que nos estaba diciendo el problema. Teníamos que comprobar que esta función realmente converge. Y ya hemos visto que realmente converge a pi. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el segundo caso, donde tenemos este tipo de integrales, donde el integrando tenga en algún punto una discontinuidad infinita dentro de este intervalo cerrado. Hasta la siguiente.